rector, estimados representantes de los medios de comunicación, estimados invitados y colaboradores. Soy Álvaro Sánchez, secretario de la Fundación Medicina Masabeu Peterson, y en nombre del presidente de la Fundación, don Fernando Masabeu, queremos agradecerle su asistencia a la presentación a los medios de esta exposición titulada La colección del Museo de Bellas Artes de Valencia entre el Bosque y Sorolla, que recoge una selección única de más de un centenar de obras maestras de los fondos del Museo de Bellas Artes de Valencia. El museo atesora una magnífica colección que se ha ido engrandeciendo con el paso del tiempo hasta llegar a convertirse en un moderno museo en continuo crecimiento, considerado hoy por los expertos como una de las más destacadas pinacotecas de España. La Fundación María Cristina Masabeu Peterson tiene entre sus fines principales la difusión del patrimonio artístico y cultural, con especial atención al patrimonio español. Para conseguir este objetivo, son muchos los proyectos que hemos llevado a cabo a lo largo de los años, tanto de manera individual como mediante la colaboración con otras instituciones. Un ejemplo de esta colaboración es la cooperación entre el Museo de Bellas Artes de Valencia y la Fundación María Cristina Masabeu Peterson, que nos ha permitido acometer iniciativas de enorme calado, como fue la exposición Colección Masabeu Sorolla, que se presentó en el Museo Valenciano durante el año 2023, con motivo del centenario de la muerte del pintor, y que fue visitado por más de 100.000 personas. Es por ello un honor para nosotros continuar con esta fructífera alianza institucional y poder acoger ahora esta muestra en nuestra sede, que permitirá poder disfrutar de la pintura de algunos de los maestros de la historia del arte, como el Bosco, Rivera, Zurbarán o Sorolla. La dirección científica del proyecto corre a cargo de Pablo González Tornel, director del museo y máximo especialista en su colección. A él queremos agradecer su compromiso y dedicación a este proyecto, así como a todas las iniciativas que de manera conjunta estamos llevando a cabo. Y gracias, por supuesto, al patronato del museo por su generosidad y por confiar en la Fundación para promocionar su rico patrimonio. Un proyecto único que ejemplifica cómo a través de la colaboración público-privada se fomenta el acercamiento de la cultura a toda la sociedad, tal y como fue la voluntad de nuestra querida fundadora. Estamos seguros de que esta exposición contribuirá a dar a conocer más allá de Valencia a uno de los museos de bellas artes más relevantes de nuestro país. Muchas gracias y cedo la palabra a Pablo González. Bueno, pues muchísimas gracias, secretario del Patronato, muchísimas gracias, directora de la Fundación. Muchísimas gracias a todos y todas los asistentes. ¿Qué vamos a pasear juntos en un rato? Vamos a pasear algo que muchas veces resulta casi imposible de hacer, pero que probablemente todos los museos intentan realizar alguna vez, que es pensarse a sí mismo a través de un puñado de obras. El secretario del Patronato lo ha nombrado. Nosotros tenemos inventariados 3.700 pinturas de Caballete en el Museo de Bellas Artes de Valencia. E intentar narrar en Madrid lo mismo que se narra en Valencia, pero solamente a través de una serie de pinceladas artísticas, no es sencillo. Pero es muy, muy gratificante. Y cuando uno ve el montaje, todavía más. La idea de hacer esta exposición surge a propuesta de la Fundación mientras estábamos todavía trabajando en la exposición Colección Masabeu Sorolla, que, no obstante, surgió a propuesta mía. Un todavía novel director del Museo de Bellas Artes de Valencia en 2021, yo tomé posesión de mi cargo el 2 de septiembre de 2020, se presentó en la Fundación para proponerles la que podía parecer una idea descabellada, que era que el evento central que celebrara el centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla en el Museo de Bellas Artes de Valencia fuera a traer la colección privada más relevante de España de lienzos de Joaquín Sorolla, la de la Corporación Masabeu. Estos 46 lienzos, todos ellos obras maestras, fueron montados en el Museo de Bellas Artes de Valencia durante varios meses sobre pedestales de Lina Bobardi en un montaje verdaderamente excepcional. Decía Álvaro, más de 100.000, 120.000 visitantes para una exposición en 3 meses. Algo inaudito en el medio valenciano, inaudito. Y recuerdo que hablaba con otra compañera que trabaja en la Fundación y me decía, pero si son más habitantes que Pontevedra. Y decía, efectivamente, más de la población que Puebla, valga la redundancia, muchas ciudades de España, pasaron para ver esta exposición. Algo que esperamos que se repita en este caso.
Mientras trabajábamos conjuntamente con diversas reuniones en el proyecto de colección Masaveu Sorolla, surgió la idea por parte de la Fundación de que esta relación que se iniciaba con el proyecto expositivo de 2023 tuviera una continuidad más allá de la clausura de la exposición y que además implicara la escenificación real de una relación que siempre es de ida y vuelta entre la Fundación y el Museo de Bellas Artes, entre Valencia y Madrid, y que al igual que la colección de Masaveu Sorolla había desembarcado en Valencia, se ofrecieran las instalaciones de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson para poder proporcionar a los madrileños y a los turistas que pasan por Madrid una pequeña muestra, un ensayo o una manera de saborear aquello que podrían ver si cogieran un tren y se desplazaran a Valencia para verla en extenso. La idea ha sido, en todo momento, respetar la estructura y densidad del Museo de Bellas Artes de Valencia. Y el Museo de Bellas Artes de Valencia, para aquellos que no lo conozcan, es un museo que tiene una vocación de tipo enciclopédico. No es un museo monográfico, no es un museo de época, sino que pretende, como buena parte de los museos más relevantes, ser capaz de narrar la historia del arte occidental, en el caso valenciano, desde la Edad Media hasta el siglo XX. Por eso, aquí, a través de 9 secciones, y divididas en 13 salas, lo que encontrarán será una pequeña selección de cada una de estas épocas que es capaz de narrar ese desarrollo del arte occidental desde el siglo XIV hasta los albores de la modernidad. Evidentemente, jalonado por algunos nombres con los que todos se quedarán y que se convertirán en iconos de esta exposición, pues desde Juan de Juanes a Joaquín Sorolla, José de Rivera, Pedro Pablo Rubens, Zurbarán, etcétera, etcétera. Siempre buscando la excelencia y que el conjunto fuera representativo de una colección que es en sí mucho más amplia. En esta aventura me ha acompañado el personal del Museo de Bellas Artes de Valencia, todo el personal de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, y hemos trabajado, se lo aseguro, con enorme felicidad juntos. Yo, pues, por razones obvias, he casi vivido en Madrid durante las últimas semanas y ha sido un verdadero placer estar aquí con mis técnicas, porque el personal del Museo de Bellas Artes de Valencia, a excepción mía, son todas mujeres, con mis técnicas, trabajando en la apertura de las cajas, viendo cómo se podía colocar cada pieza en el mejor lugar posible, y siempre sintiéndonos muy queridos y con muchas ganas de hacer lo mismo que hacemos en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que es trabajar para transmitir a la sociedad de manera altruista la riqueza de nuestro patrimonio cultural y de nuestro patrimonio artístico. El resultado lo juzgarán ustedes, pero yo creo que es bastante brillante. Responsabilidad de los que hemos trabajado en esto, responsabilidad de las piezas que alberga el Museo de Bellas Artes de Valencia, un museo que nace en torno a 1835-36, fruto de las desamortizaciones, pero que, como decía el secretario del Patronato, se enriquece cada día gracias a las instituciones, pero también a la generosidad y a la filantropía de donantes, legatarios, que van haciendo que esta colección sea cada vez más completa. Yo decía, creo que el resultado es brillante, y en este recorrido de brillantez, la responsabilidad científica no es exclusivamente mía. Podrán ver en el catálogo que he tenido la suerte de que me acompañen 4 expertos en cada una de las épocas que trata esta exposición, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco y el mundo contemporáneo, que han contribuido a hacer que esta exposición crezca. También ha sido un empeño de la Fundación y mío propio que esta exposición pueda ser disfrutada de manera accesible por casi cualquiera. De modo que van a encontrar que hay una inusual abundancia de texto para una exposición temporal, porque queremos que todo el mundo que venga, acompañado o no, pueda tener acceso a lo que ofrecen todas estas obras de arte, que lo que hacen es narrar lo mejor de nuestra historia. Concluyo, y si quieren paseamos brevemente la exposición, diciéndoles que cuando se diseñaba esta exposición, inevitablemente surge una tensión manufacturada por el ser humano, que no existe en las obras de arte, que es la oposición entre lo local y lo internacional. Es decir, yo sabía que iba a haber preguntas que era, ¿y es una exposición fundamentalmente de artistas valencianos?
Digo, pues hombre, es como decir que una exposición de Velázquez es una exposición de artistas sevillanos, que Velázquez lo era. Si consideramos que José de Rivera y Joaquín Sorolla o Juan de Juanes son pintores locales, pues entonces hay mucha pintura local. Si situamos a las ciudades y a los territorios en el lugar que les corresponde, nos damos cuenta de que aquí hay obras de pintores que nada tienen que ver con la península ibérica, como Pedro Pablo Rubens o el Bosco, pero hay muchos pintores de la península ibérica y del territorio valenciano que son relevantes no por el lugar donde nacieron, sino por haber alcanzado importancia a nivel internacional y formar parte ya de la historia universal del arte. Eso es un poco lo que hemos pretendido y espero que puedan disfrutarlo tanto como nosotros montando. Muchas gracias. Me acompaña de su cultura del siglo XV, que además probablemente para un medio como el madrileño sea la más rara de ver en las colecciones de la ciudad. Toda esta producción de la pintura del gótico internacional y del hispano-flamenco, que es enormemente rica en el Reino de Valencia, fruto de las relaciones comerciales de la ciudad, y que genera toda esta riqueza de oro y lapislázuli que aquí se encuentra en una versión reducida, pero que en el Bellas Artes de Valencia tenemos en forma de retablos de 8 metros de altura. Este es un periodo particularmente brillante del recorrido de la exposición y del Bellas Artes de Valencia, debido a que es en este momento cuando Valencia se convierte en una encrucijada de caminos. Tenemos pintores autóctonos, pero también alemanes o italianos como Gerardo Starnina, que trabajan en la ciudad. Y esto da lugar a algunas de las creaciones más ricas de todo el continente europeo. Detrás de mí hay una bifaz de Gonçal Peris, en la que vemos la Verónica de la Virgen, el verdadero retrato de María, realizado a principios del siglo XV por un pintor. Pensemos que por una pieza de estas características, pero realizada por otro pintor valenciano, Joan Reixac, el Louvre pagó hace 2 años nada más y nada menos que 2 millones de euros. Para hacernos una idea del nivel al que se encuentra la pintura valenciana del siglo XV, que es el máximo nivel europeo. Esta pieza, además, a mí me resulta muy significativa. Seguramente estamos todos muy acostumbrados a ver Verónicas como la Verónica de Cristo, que es lo que tradicionalmente uno identifica con la Verónica. Pero aquí contamos con 2 Verónicas de María que hablan de la realidad histórico-social de la Valencia del XV, y lo que hacen es reproducir el teórico y milagroso verdadero retrato de la Virgen que se encuentra en el relicario de la Catedral de Valencia. Seguramente ustedes habrán oído como la super reliquia de la Catedral de Valencia hablar del Santo Cáliz, pero con el relicario que alberga el Santo Cáliz llegan a la catedral un montón de objetos sagrados en los que se encuentra la imagen del verdadero rostro de María. Y esto genera una particular progresión iconográfica con la repetición por distintos maestros. En esta sala, tras el inicio de la pequeña antesala por la que hemos pasado, donde se encuentra la obra más antigua de las mostradas en esta exposición, que corresponde a 1385, vamos evolucionando siempre sin abandonar el siglo XV, atravesando el gótico internacional, las primeras influencias flamencas, y les invito, por ejemplo, a que aquí detrás se acerquen a ver cómo el arte hispano-flamenco no puede evitar retratar la realidad que le rodea y, en concreto, retratar la realidad comercial que les rodea. ¿Qué manufacturas importantes tiene Valencia? Cerámica y seda. Eso es, son las manufacturas tradicionales. ¿Qué encontramos en las pinturas del hispano-flamenco? Cerámica y seda. Estos bordados y tejidos de seda y oro que todavía hoy animan los espolines con los que se hacen los vestidos de valenciana. Ya saben ustedes que si dicen ustedes vestido de fallera en lugar de vestido de valenciana y hay un valenciano delante, explota directamente. Y los pavimentos son todos pavimentos de las factorías de Manises, una localidad en el entorno de Valencia que pavimentaba, por ejemplo, el Palacio del Duque de Berry, en el norte de Francia, es decir, las mejores sedas de Europa, las mejores cerámicas de Europa, y tal cual aparecen en una de las mejores producciones pictóricas de Europa también. Deslumbre pedagógico.
intentando segmentar un poco por fases. Aquí, en el ascenso desde la Edad Media hasta la primera planta, que lógicamente empieza con la introducción del Renacimiento en España, la intención del desarrollo de la muestra era enseñar cómo nosotros estamos acostumbradísimos a identificar el Renacimiento con unos determinados estilemas aquilatados durante el XV en Italia, difundidos en el XVI por toda Europa, pero en realidad durante mucho tiempo conviven lenguajes distintos, no opuestos, no antagónicos, simplemente diferentes, y que todos ellos tienen cabida en la península ibérica. Para muestra, un botón, detrás de mí se encuentran dos piezas de Paolo de San Leocadio, un pintor italiano nacido en Reggio l'Emilia, que llega a Valencia en 1472 en el séquito del futuro Papa Alejandro VI Borgia y se queda para siempre en la ciudad, introduciendo el Renacimiento del 480 en España. Esta pieza es una pieza que adquirió el Museo de Bellas Artes con los presupuestos a cargo de la Generalitat hace apenas unos meses, y que es una pieza que muestra la excepcional capacidad para reflejar la realidad y para utilizar el óleo de un pintor que se había formado en el norte de Italia y que desembarca en Valencia, en una Valencia que todavía sigue siendo esa Valencia de los fondos dorados, la cerámica en el suelo y los trajes de seda. Pero en la misma Valencia, donde está trabajando Paolo de San Leocadio, trayendo esa manera italiana que vemos en el Cristo Portacruz o en esta Virgen con el Niño y San Juanito, es la Valencia a la que llega, por matrimonio, la mujer más culta de la Europa de las primeras décadas del XVI, doña Mencía de Mendoza. Esta doña Mencía de Mendoza, que es el vástago de la famosísima dinastía de los Mendoza, prácticamente dueños de toda Castilla, con numerosos arzobispos de Toledo y cardenales, y tremendamente ricos, llega a Valencia en segundas nupcias después de haber tenido como primer marido a el príncipe de Nassau, un noble flamenco. En las posesiones de su primer marido, Mencía pasa parte de su vida y allí entra en contacto con el arte flamenco, hace una colección tanto de libros como de pinturas enormemente rica, y después, cuando su marido fallece, el emperador Carlos V la invita a casarse con el también viudo duque de Calabria, virrey de Valencia. Esta señora viene a Valencia y se trae nada más y nada menos que el tríptico de los improperios de El Bosco, cuya tabla central se muestra aquí, pero que además tiene las dos puertas laterales en las que se muestran también diferentes momentos de lo que consideramos el expolio de Cristo, todos los sufrimientos que se infligen a su figura antes de la crucifixión. Estos dos lenguajes están conviviendo y ambos nutren una tierra que es tremendamente rica en intercambios comerciales, pero también tremendamente rica en intercambios artísticos. Paolo de San Leocadio es la primera oleada de Renacimiento en Valencia y en España, pero también la segunda va a entrar por el puerto de Valencia, cuando en 1505 desembarquen Fernando Yáñez de la Almedina y Fernando de los Llanos directamente de trabajar en el taller de Leonardo da Vinci en Florencia. De manera que tenemos esa ciudad que es un crisol de cultura y que de alguna manera justifica de por sí la riqueza de la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia, más allá de las adquisiciones posteriores, donaciones y legados que se hayan hecho. Y es porque tanto esto como esto ya se podía encontrar en Valencia y ninguno de los dos es un pintor valenciano. Luego me preguntáis lo que quieran, me preguntan lo que quieran. Voy a hacer una serie de paradas, digamos, como muy características dentro del desarrollo, pero realmente, si en algún momento les interesa alguna cosa en concreto, no duden en preguntar. Otro de los puntos fuertes del desarrollo expositivo sería la pintura del entorno de Juan de Juanes. Saben ustedes que Juan de Juanes era un pintor poco tratado hasta que el Museo del Prado decidió dedicarle una sala monográfica poniendo en valor esa enorme figura del Alto Renacimiento que es el pintor de Valencia. Juan de Juanes es un pintor cuya perfección técnica es siempre indudable y cuya actualización con respecto a lo que se estaba haciendo en Italia siempre ha intentado ser explicada por la historiografía mediante algo muy recurrente que es el viaje.
Y esto es algo que solemos hacer muchas veces, o se solía hacer muchas veces por parte de los historiadores del arte españoles, cuando un pintor era excelente. Intentar explicarlo porque había entrado en contacto con pintores excelentes fuera de nuestras fronteras. No obstante, los historiadores se han devanado los sesos por encontrar la prueba del viaje de Juan de Juanes a Italia, del contacto de Juan de Juanes con la órbita de la pintura post-rafaelesca, y nunca ha aparecido ninguna prueba documental. Es más, Juanes está documentado todos los años de su vida madura en Valencia, con lo cual no queda hueco para que se escapara a hacer un viaje a Italia y aprender algo que de cualquier manera no necesitaba aprender fuera de nuestras fronteras. Pensemos que Juan de Juanes, que trabaja desde 1525 hasta 1579, tiene una vida artística muy longeva, se forma en el taller de su padre, Vicente Macip, fantástico pintor también, que ha sido a su vez alumno de Paolo de San Leocadio, el italiano que lleva con el futuro Papa Borgia. En Valencia ha tenido la oportunidad de conocer la obra de los leonardescos, Fernando Yáñez de la Almedina y Fernando de los Llanos. Pero además, en la década de los 20 del siglo XVI, ha vuelto a la ciudad el embajador de Carlos V en Roma, que es Jerónimo Vic de Valgerra, y se ha traído consigo no solamente la construcción de un palacio a la italiana, sino toda una serie de cuadros del discípulo predilecto de Rafael, Sebastiano del Piombo. De manera que, siendo un superdotado técnicamente como era Juanes, el contacto con estos estímulos fue suficiente para generar una pintura que está al nivel de los principales maestros europeos y que hoy en día es reclamado como el mejor pintor del Renacimiento en España. Hemos traído de Juanes 4 piezas y luego una serie de obras que ayudan un poco a explicar la continuidad de su estilo. Si les tengo que hablar de mi preferida, pues mi preferida es este Icteomo, que si se acercan ustedes al Prado, el Prado tiene una versión idéntica de esta pintura y tiene un carácter tremendamente moderno para ser una pintura del siglo XVI. Es técnicamente perfecto, las carnaciones, las telas, la manera de pintar las lágrimas que se deslizan por el rostro, los goterones de sangre, todo eso es una maravilla. Pero lo que es impactante es que Juanes, para hacer más presente el dolor de Cristo para los fieles que se acercan al cuadro, lo que ha hecho es algo inusual del XVI, que es eliminar cualquier referencia espacial. Ha pintado al Ecce Homo sobre un fondo negro, casi anticipando lo que va a pasar en el barroco y ocurre en muchas pinturas de Velázquez. De manera que, al no tener fondo, Cristo se proyecta y prácticamente está invadiendo nuestro espacio que comparte con nosotros. Y nos está invitando a compadecernos, es decir, a padecer con Él el mismo sufrimiento que Él está viviendo, mientras nos mira a los ojos, invitándonos a entenderle. Hay piezas diferentes y Juanes, decía, siempre es un virtuoso. Por ejemplo, si cogen la Virgen de la Esperanza, esta Virgen de la Esperanza, la Virgen es fantástica, pero se entiende muy bien a Juanes cuando se miran los rostros de los 4 ángeles que jalonan a la figura de la Virgen, porque cada uno está pintado para demostrar que Juanes es capaz de pintar mejor que nadie. No hay ni uno que repita la misma perspectiva. Hay uno en perfil riguroso y todos los demás son escorzos diferentes que demuestran su habilidad para generar perspectiva, profundidad, sombreado y no tener nunca ningún error, como le ocurre a Juanes. Y me detengo también un segundo en este fantástico Pentecostés que fue adquirido el año pasado dentro de la compra que hizo la Generalitat para el Museo de Bellas Artes de la totalidad de la colección Lladró, que aparte de ser un catálogo también de escorzos, lo que muestra es lo bien que sabe trabajar Juanes el color. Cada túnica aparece tratada por un sistema que es el tornasolado, en el cual se va desde el color puro hasta el blanco, atravesando todas las gamas y que es algo que obviamente ha tenido que aprender de segunda mano, pero del colorismo veneciano, pero que plasma a la perfección y que luego es imitado por todos sus seguidores, que aparecen aquí alrededor. Bueno, como característica, cosa así peculiar, este Juan Sariñena, que retoma la estética juanesca, sin embargo, no les recuerda a nada. Bingo. Es
una reproposición en torno a 1600 del modelo del Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que se muestra con unas facciones muy similares, la mano bendiciendo, y el orbe transparente tan característico de esa pieza que se adjudicó en cerca de 500 millones de euros hace unos años. Pero bueno, tenemos nuestro Piccolo Salvator Mundi en mano, lleno en lo que en realidad es mi tomate, que es el barroco. Yo, aunque intento disimular y ser un director tan enciclopédico como el museo que dirijo, soy especialista, soy profesor universitario y mi especialidad es el siglo XVII. Y por lo tanto encuentro particular deleite en el diseño y montaje de esta sala y de la que viene a continuación. Nos detenemos brevemente en esta, en donde lo que se ha intentado es transmitir mediante unos ejemplos seleccionados lo que es el naturalismo, el primer naturalismo del barroco mediterráneo. Barrocos hay casi como pintores. Es incomparable el clasicismo de Reni con la exuberancia de Rubens o Pietro da Cortona con el tenebrismo de Caravaggio, pero todos ellos son barrocos, son variaciones sobre el clasicismo alimentadas en gran medida por una nueva situación que es la de la reforma protestante y la contrarreforma católica. En el caso del arco mediterráneo, del que incluyo también la pintura sevillana de las primeras décadas del siglo XVII y que va desde Palermo y Mesina, pasando por Nápoles, pasando por Milán, llegando a Valencia y siguiendo hacia el sur de la península ibérica, en estos primeros años del XVII lo que se desarrolla de manera formidable es el naturalismo. Estamos acostumbrados a identificar ese realismo exacerbado con la pintura de Caravaggio, pero este naturalismo surge de manera contemporánea en distintos sitios. Antes de que Caravaggio empezara a pintar, Navarrete el Mudo ya estaba haciendo producciones naturalistas para Felipe II en el Escorial. Cuando Caravaggio pintó su cesta de frutas, que se encuentra en la Ambrosiana de Milán, Sánchez Cotán ya llevaba pintando bodegones en Granada años. Es decir, es algo que surge, o sea, ese interés por reflejar la realidad de la manera más creíble posible en distintos puntos, y evidentemente Valencia es uno de los centros emisores de esa nueva manera de entender la imagen. Aquí tenemos obras de Francisco Ribalta, Pedro Rente, Juan Ribalta, Jerónimo Jacinto de Espinosa y sobre todo 3 de los más Riberas que custodiamos en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que me llenan mucho de orgullo y satisfacción, mucho. Ribera es, a lo mejor lo decíamos, pues no tan conocido como Caravaggio, no tan sonado como Artemisia Gentileschi, pero probablemente es el pintor más diestro del mundo mediterráneo en el siglo XVII. Además es tremendamente versátil y se adapta muy bien a formatos distintos. Estamos acostumbrados a identificarlo con esas escenas de degollación de San Bartolomé, de despellejamiento de San Bartolomé y martirios muy violentos, pero es capaz de producir retratos ecuestres, de producir imágenes de santos, etc. Y aquí lo que hemos traído son 2 filósofos, Pitágoras y Heráclito, y un espléndido San Andrés, que también entró en la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia al ser adquirida la colección Lladró, enriqueciendo notablemente con 2 nuevos Riberas los otros 4 que ya custodiábamos. Son distintos, aunque todos son figuras de, valga la redundancia, lo que llamamos medias figuras, y por ver un poco la genialidad de Ribera. Esta figura representa a Heráclito, el filósofo el filósofo de la antigüedad al que conocemos por ese dicho de uno no puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque ni el río será el mismo, ni nosotros tampoco. Se bañará en otro río, otro diferente al que se ha bañado ahora. Es el filósofo de la fugacidad de las cosas, de la vanidad de las cosas terrenas que desaparecen, se descomponen, mutan, cambian, y el que defiende que nada es eterno. Si nos fijamos, Pitágoras aparece como pues, un filósofo serio, barbado, anciano, con cara de haber leído mucho, y de alguna manera interpelando al espectador con su mirada a que observe sus teoremas que
entendemos, aparecerán reflejados en el libro que nos muestra. Heráclito, sin embargo, no nos muestra nada. Heráclito parece sorprendido por una cámara fotográfica mientras pasa por delante del objetivo. Lleva unos papeles recogidos como con prisa debajo del brazo y se encuentra en movimiento, atravesando el encuadre, pero si esta foto fija se hubiera tomado 5 segundos más tarde, Heráclito ya habría pasado delante de nuestros ojos, haciendo referencia a esa fugacidad de las cosas que alimenta su filosofía. Pero además, Heráclito también es conocido como el filósofo triste, porque es aquel que se dedica a investigar y a transmitir la conciencia de la imposibilidad de las cosas eternas. Y por eso, a diferencia de la seguridad con la que nos mira Pitágoras, Heráclito llora. Un filósofo que llora y pasa corriendo como de puntillas delante de la cámara de Ribera, que es capaz de utilizar cada recurso visual para potenciar la idea que quiere transmitir. Ido nos muestra los recursos que utiliza José de Ribera en este fantástico San Andrés. Sabemos que San Andrés, por el pescado que aparece a los pies, pero si no hubiera un segundo elemento, podríamos confundirlo perfectamente con San Pedro. Así que Ribera lo que ha introducido o insinuado es la cruz en aspa, que es el atributo característico de San Andrés. Si nos fijamos, a diferencia de los dos filósofos, San Andrés no nos mira. San Andrés ve algo que nosotros no vemos. Y es porque, si esta figura es una figura laica, esta es una figura religiosa. Una figura de lo que hoy conocemos como un mediador. Santo o la Virgen, que son todos aquellos elementos de la liturgia católica que son rechazados por el protestantismo. El protestantismo fomenta que la relación ha de ser entre el fiel y la divinidad, mientras que el catolicismo, a partir de la Contrarreforma, potencia el valor de los mediadores, los santos y la Virgen, como intermediarios entre Dios y el ser humano. ¿Y qué está haciendo San Andrés? Intermediar. Yo, que soy el fiel, que me acerco al cuadro, no tengo capacidad por mí mismo para acceder a los misterios de la divinidad, pero el que es un santo sí. Sin embargo, también es un humano, por lo tanto yo puedo acceder a él. Y lo que hace es actuar como interfaz comunicativa para transmitir lo que solamente él está viendo y que está fuera del plano. Tiene lo que en pintura se conoce como ojos visionarios. Está transmitiéndonos una visión que nosotros no somos capaces de ver, pero que él certifica como verdadera. Vale, vamos a seguir un poquito. Repito, seguimos en mi ámbito de preferencias, con lo cual podría pararme en muchas cosas. Podría pararme en la Virgen de Cumberland de Rubens, que entró en 2021 en el museo gracias al legado de Hans Rudolf Gerstenmayer y que nos proporcionó un respiro en pintura flamenca del barroco espectacular, o en la Virgen en Meditación de Zurbarán, que aparece a mi derecha, a su izquierda, y que solo se entiende cuando uno piensa que la composición completa probablemente debía incluir al niño Jesús a la izquierda de la Virgen mientras jugaba con los instrumentos de la pasión, y que por lo tanto la Virgen lo que está es meditando sobre el trágico futuro de su hijo. Pero como ya hemos hablado mucho de pintura religiosa, les invito a que se detengan en estas tres piezas de lo que consideramos pintura de género. El bodegón de frutas de Tomás Yepes, el jarrón de flores de Gaspar Peter Verbruggen y el trampantojo de Vicente Vitoria. Dos valencianos, un flamenco. Estas tres piezas nos dan cuenta del enorme desarrollo que tuvo la pintura de género en el 17, un momento en el que todas estas manifestaciones artísticas se independizan de la figura humana. Y podemos encontrar por primera vez paisajes, bodegones, etc. Son además, aunque nosotros estemos acostumbrados a ver los tratados casi como un género menor, son un género en el que los pintores ponen particular empeño, porque saben que es aquí donde se la juegan de verdad en su capacidad mimética para reproducir la realidad. Si nos fijamos, hay una cierta tendencia en estas obras a introducir la figura de un pájaro. Y esto hace referencia por parte de los pintores a el carácter intelectual de su labor. Y me explico. En
La antigüedad helenística narran las fuentes que se produjo un enfrentamiento entre los dos mayores pintores, que eran Zeuxis y Parrasio. Como no se acababa de solucionar quién de los dos era el mejor pintor, decidieron hacer una competición formal en la que se dieron un tiempo para realizar una pintura que debía ser capaz de transmitir la sensación de realidad máxima. Parrasio, el día en el que debían enfrentarse, se presentó al concurso y descorrió una cortina. Detrás de esa cortina había pintado un racimo de uvas que se mostraron tan reales que los pájaros del cielo descendieron en picado para intentar devorarlas. Y ese es el pájaro. Sin embargo, Zeuxis hizo otra cosa. Cuando Parrasio le dijo: ¿has visto? Soy capaz de engañar hasta las bestias de la naturaleza. Zeuxis respondió: sí, pero yo soy capaz de engañar al pintor, porque no tengo que descorrer la cortina, ya que mi pintura es la cortina. Él había pintado una cortina y había conseguido engañar al propio Parrasio. Pues sobre el carácter intelectual de la pintura, la perfección técnica, va también todo este género de los bodegones, de las pinturas de flores, etcétera, que lo que intentan es ser siempre más capaces de engañar al ojo. Además, esto se ve también en este trampantojo de Vicente Vitoria, todos los bodegones, las pinturas de flores y este tipo de creaciones tienen de manera inherente el carácter de vanitas, de reflexión, casi en el sentido de Heráclito, acerca de la brevedad de la vida, la fugacidad de las cosas y, de alguna manera, de cómo todos, desde el momento en que nacemos, nos encaminamos hacia la putrefacción y la muerte. ¿Qué es lo que hace Vicente Vitoria? Cuelga en una pared una serie de elementos, algunos de los cuales ya se han secado por el paso del tiempo, y otros que están esperando para pudrirse, porque están colgados en la pared frescos. De nuevo estamos, como en el caso de Heráclito, ante una foto fija, que si dejamos pasar el tiempo, mutará, y que ha sido captada en un instante por Vicente Vitoria. Esta decrepitud, este paso del tiempo que todo lo arrasa, aparece hasta en el muro que sustenta su bodegón, donde vemos las muestras también del paso del tiempo y de la descomposición del muro que soporta a los peces y las frutas. Entre el lugar en el que estábamos y en el que estamos ahora, falta una pequeña sala que se quedaba detrás de la Virgen de Meditación de Zurbarán, que habla del siglo XIX como ese siglo que siempre nos cuesta a los historiadores del arte tanto definir, porque es el siglo de la búsqueda de un estilo, en el que vamos dando bandazos del romanticismo al realismo, a la recuperación de lo goyesco, etc. Pero en realidad es el siglo, como en la historia política, que ve la transición desde el antiguo régimen hacia el mundo moderno, a través de las sucesivas revoluciones, la construcción del Estado liberal y las propias constituciones españolas, se va fabricando el país en el que habitamos hoy en día. Sin ese siglo nunca hubiera sido posible la transición a la modernidad, que se produce fundamentalmente en las décadas a finales del XIX y principios del XX, cuando hay un renacer de las artes que da lugar a lo que conocemos como periodo de entre siglos. Aquí tenemos manifestaciones muy diversas de esa pintura del periodo de entre siglos en la que se sitúan genios como Joaquín Sorolla. Tenemos desde la pintura preciosista de José Benlliure, que se encuentra a sus espaldas, que muestra un interior eclesiástico en el que Benlliure ha aprendido tan bien de Fortuny esta pintura de tipo preciosista que sus pinceladas son capaces de reproducir las cualidades matéricas de las telas, del humo, de las llamas, etc. Tenemos ejemplos de retratos de una increíble modernidad. Evidentemente, Ignacio Pinazo con el retrato de Fernando Richard, que parece también casi una instantánea fotográfica, pero sobre todo uno de los que es, no sé si mi favorito, pero de mis favoritos de entre la colección de retratos del Museo de Bellas Artes de Valencia, que es el retrato de doña Ana Colín Berinat de Emilio Sala Francés. Un retrato en el que, si Juanes o Velázquez anulaban el fondo del cuadro para hacer resaltar las características del retratado, aquí lo que desaparece casi es ella misma, en su vestido de luto negro riguroso que difumina completamente cualquier parte de su cuerpo, excepto las manos y la cara, que son de una enorme expresividad.
Estamos todavía ante una pintura realista, pero con una introspección psicológica que anticipa lo que va a hacerse ya en el siglo XX. Y esta pequeña sala tampoco la podíamos abandonar sin hacer referencia a uno de los pintores que está siendo recuperado últimamente y que, sin duda, se va a convertir en uno de los fundamentales para entender el periodo de transición del siglo XIX en España y en Europa, que es Antonio Fillol Granell. Probablemente conozcan algunas piezas custodiadas en el Prado, como La bestia humana o El sátiro, que fueron protagonistas de la exposición Invitadas que se hizo hace unos años en el Museo Nacional del Prado. Antonio Fillol es un pintor hasta ahora hasta hace unas décadas, poco conocido, del cual se había trabajado sobre todo en la vertiente de su pintura costumbrista, una pintura un poco almibarada, pero que le procuraba éxito comercial y le daba de comer. Sin embargo, tiene una faceta que había sido menos estudiada, que es la de pintura social. Y pintura social durita. No estamos hablando de la manera en la que Enrique Simonet o Joaquín Sorolla trabajaban la pintura social, reflejando ciertas injusticias de su entorno, sino estamos hablando de un pintor que es capaz de analizar de manera tremendamente aguda las absolutas contradicciones que tiene la sociedad española de en torno a 1900, que se pretende liberal, democrática e industrializada y sin embargo mantiene unas enormes bolsas de atraso en derechos sociales y civiles y en particular por aquello que respecta a la mujer. En este caso nos encontramos ante una obra que está de alguna manera retratando una tradición secular, sobre todo en el ámbito rural, que es el derecho de pernada. Estamos ante una instantánea fotográfica. Pernada. El derecho del señor a mantener relaciones sexuales consentidas o no con la campesina. Gracias. Aquí lo que estamos viendo es un momento posterior a el momento de la violentación de la campesina. Un señorito ha atacado a una campesina que se encuentra llorando en el suelo y en pleno acto violento ha sido sorprendido, no sabemos si por el padre o por el marido de la campesina, que violentamente le ha cortado el cuello, y lo que vemos en primera fila es lo que ven los ojos del violador. Un violador que ha perdido el sombrero en la refriega y que probablemente se encuentra a punto de caer fruto de las heridas infligidas por el campesino. Este es el tipo de denuncia incómoda que practicaba habitualmente Fillol y que, no nos engañemos, era un tipo de denuncia que la sociedad española de principios del 900 no quería ver. No quería saber estas cosas y mucho menos quería saberlas así. Los burgueses de las ciudades no querían enterarse de que existía otra España que también era necesario trabajar y cambiar, y que Antonio Fillol se dedicó a denunciar de manera continua, muchas veces granjeándose la enemistad de los jurados de los salones y de las exposiciones nacionales. Bueno, concluimos un poco, bueno, no concluimos exactamente, pero la idea inicial era cerrar este recorrido con los grandes maestros de la pintura de entre siglos, pero ahora al final, en la última de las salas de esta exposición, les explicaré un poco que, bueno, que en realidad el Museo de Bellas Artes de Valencia tiene otra ambición. Aquí no podíamos no exponer una pequeña muestra de Joaquín Sorolla, particularmente después de todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de 2023 para resignificar su figura. Y lo que se ha procurado es que a través de 8 lienzos se puedan contar algunos de los aspectos principales de su trayectoria. Desde su periodo de formación, mostrado a través de la academia que en 1887 envía desde Roma a la Diputación de Valencia para demostrar que el dinero que le paga la Diputación para su aprendizaje está surtiendo efecto. Una pintura maravillosa, La vacante en reposo, que es uno de los puntos más altos de influencia de Mariano Fortuny en la trayectoria de Sorolla. 2 fantásticos retratos en blancos, el del conde de Jimeno y el de el hijo de sus amigos, Mariano Benlliure y Lucrecia Arana. 3 estupendos paisajes
de un interior de un patio, de un exterior de una huerta y de una marina, y por supuesto la quinta esencia del costumbrismo valenciano al estilo de Joaquín Sorolla, que es la labradora valenciana. Esto por lo que cualquier persona identifica a un valenciano, le pese a uno lo que le pese. Esta pieza tiene un carácter, a ver, es hermosísimo, tiene un carácter muy especial dentro de la producción de Sorolla, porque realmente parece que está creada para convertirse en un icono, en un estereotipo. Y para entender por qué esta pieza tiene ese carácter icónico, con unos colores un poco más brillantes de lo habitual en Sorolla, unos contornos un poco más perfilados de lo habitual en Sorolla, hay que saber que en realidad esto es un lienzo que pinta Joaquín Sorolla en 1900 con el objetivo de servir de modelo para una fábrica de cerámica de Barcelona, que va a reproducir en paneles cerámicos la labradora valenciana de Joaquín Sorolla. Esto genera ciertas cualidades formales, pero también cierto estereotipamiento de lo que sería una labradora valenciana. Porque, bueno, para aquellos que no visiten frecuentemente nuestra tierra, las labradoras no van vestidas con trajes de espolín de seda de 250.000 euros, ni tampoco recogen flores con aderezos de perlas y esmeraldas. Pero esta labradora valenciana lo hace todo. Es sofisticada, pero a la vez es una especie de alegoría del mundo rural valenciano, con esa caracterización del mar, el campo, las flores, la luz, y todo mezclado con tradiciones valencianas como la del espolín de seda. Que obviamente esta escena, cuando uno sale a pasear en el entorno de la Albufera, no se la encuentra, pero sin embargo es lo que caracteriza al costumbrismo valenciano y particularmente al aquilatado con Joaquín Sorolla, que toma retazos de una realidad existente para construir una imagen de algo que no existe, pero que resulta creíble porque las piezas que lo componen sí que existen. Es una especie de visión idealizada de Valencia, como esa Arcadia feliz en la que nunca llueve, todo es luz, todo es color, todos son flores, y las señoras labradoras salen a pasear con zapatos de tacón, vestidos de 250.000 euros y pendientes de perlas y esmeraldas. Aparte, tiene un detalle, y es que Joaquín Sorolla, que en el resto de las horas del día era perfecto, cuando fue a realizar esta obra cometió un error y la hizo más corta de lo que se le había encargado por parte de la Casa de Cerámica. De manera que una vez terminada la obra y firmada, se vio obligado a añadir, mediante costura, una franja de lienzo que ampliara la pieza hacia abajo y así cumplir con el encargo. Si nos fijamos, Sorolla es un genio, es uno de los genios de la historia de la pintura, lo resuelve bien y añade un cesto de flores a los pies de la valenciana para llenar ese espacio de más que ha crecido la pintura hacia abajo, pero además percibe que al crecer la composición queda desequilibrada y por lo tanto añade una tercera pierna a las dos que ya poseía la labradora. Aquí vemos una rodilla, aquí vemos una rodilla y aquí estarían apoyados los pies en esta escabel o silla de Enea. Pero al ampliar la composición, Joaquín Sorolla decidió ampliar la falda y poner otro zapato de tacón aquí detrás. De manera que no solamente va vestida de seda, no solamente lleva pendientes de esmeraldas, sino que está haciendo un paso de baile absolutamente imposible que probablemente le producirá terribles dolores el resto de su vida. Pero como es Sorolla y es un genio, la pieza funciona. Perdón, me dicen que os comunique que luego nos tomamos un café juntos por cortesía de la Fundación, ¿vale? Entonces charlamos tranquilamente ahora cuando acabemos de ver esto juntos. Decía, la idea inicial cuando se empezó a trabajar en el diseño de esta exposición fue concluir en el periodo de entre siglos, concluir con Joaquín Sorolla, con Antonio Muñoz de Graín, pero yo he de confesar que tengo una visión poco tradicional del Museo de Bellas Artes.
Vosotros sabéis que hay una tradicional distinción entre lo que debe abordar un museo de arte clásico y lo que debe abordar un museo de arte contemporáneo, fruto muchas veces de que en la misma ciudad hay un museo de arte clásico y un museo de arte contemporáneo que deben repartir sus esfuerzos, digamos. En algunas ocasiones es así, aunque desde luego nunca una división puede ser tan rígida como 1871 y establecer que todos los artistas nacidos antes van a uno y todos los artistas nacidos después van a otro, porque el arte no entiende de cronologías, al menos así de estrictas, pero además, en mi concepción del museo, un museo de arte clásico como es el Bellas Artes no se agota en el momento en el que eclosionan las vanguardias, porque hay una gran parte de la producción artística universal que es absolutamente impermeable a las vanguardias y que sigue manteniéndose fiel a la tradición figurativa del arte europeo. De hecho, el propio Picasso, en los años 20, después de crear prácticamente el movimiento cubista, realiza lo que se llama la vuelta al orden y durante un periodo importante de su vida vuelve a los referentes clásicos, como hacen una gran cantidad de pintores españoles. Esto es lo que hemos querido mostrar aquí, como en los años 20, 30, 40 y hasta prácticamente la actualidad, hay toda una serie de generaciones de pintores que siguen totalmente arraigados en una tradición clásica que, no obstante, renuevan de manera completa. Me hace particular, me da particular gusto hablar de un pintor de los que hay representados en esta sala, que es Horacio Ferrer de Morgado, que es autor de Madre Tierra, la pieza que aparece al fondo de la sala, y autor también de La Danza, que se encuentra a mi derecha. Estas dos piezas tienen el valor añadido de que son dos donaciones. Madre Tierra, del propio Horacio Ferrer de Morgado al Museo de Bellas Artes de Valencia, hace ya décadas, y La Danza, donación de su hijo, Horacio Ferrer Jr., el verano pasado, al Museo de Bellas Artes de Valencia. Muestran un poco cómo se va haciendo crecer la colección del museo, y decía, son piezas que son enormemente relevantes para continuar el discurso del museo y hacerlo conectar con obras más contemporáneas como este alambique del equipo Crónica, y que muestran cómo hay una serie de pintores españoles que en lugar de mirar a París durante muchísimo tiempo siguieron mirando a Roma, y que Horacio Ferrer marcha a estudiar la manera de pintar mejor a Florencia y al centro de Italia, y en Florencia se deja seducir por la pintura del siglo XV de Luca Signorelli y genera estas piezas que son prácticamente piezas de decoración art déco, de un refinamiento absoluto, pero siempre ancladas en la tradición figurativa europea y en el clasicismo que es común fundamentalmente a toda la cuenca mediterránea. Y con esa idea es que sigue esta sala y que pretendo también que siga el Museo de Bellas Artes de Valencia avanzando al mundo contemporáneo. Muchas gracias.